Está medio raro el padrón electoral. El padrón electoral actual, según el Tribunal Supremo Electoral, consta de 7.9 millones de personas hábiles para votar, mayores de edad, obviamente, pero en redes sociales, columnas y algunos analistas dicen que en realidad el padrón debería ser de 6.9, y esto según el último censo de población y vivienda del 2024. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos una diferencia de 1 millón de personas, 1 millón de personas que están al aire que no sabemos de dónde son, dónde vienen, porque según el censo no debería ser así. Vamos a los datos duros. Según el INE, en Bolivia existen 11.300.000 personas. Pero no hay un dato exacto de cuántas personas mayores de edad hay. Esos datos aún no se liberan. Solo han dado resultados por circunscripción para hacer la cartografía y los resultados finales. Entonces, sin estos datos, ¿de dónde han sacado ese 6.9 millones de personas? Fácil. Solo se tiene que indagar un poco. Sacaron este dato del Censo de Población y Vivienda del 2012, ya que ha sido el último. Ese año, la Ampliación de La Noticia. ¿Recuerdan la noticia sobre la llegada de ciudadanos venezolanos al aeropuerto de Santa Cruz? Resulta que es apenas el comienzo de algo más grande que se avecina. Nicolás Maduro anunció la repatriación de 3,6 millones de venezolanos, donde se encuentran 1,9 millones en Chile y 1,7 millones en Perú. ¿Qué es lo alarmante de esa operación? Que pasará por territorio boliviano justo a pocos días de las elecciones. La pregunta es, ¿por qué debe ser por Bolivia y no directamente a Venezuela? Porque por restricciones diplomáticas que Venezuela enfrenta con esos países, es que no permiten vuelos directos del gobierno venezolano, luego de que Nicolás Maduro cometiera fraude en las elecciones de Venezuela. Por lo que surge la sospecha, ¿realmente buscan repatriarlos o es un plan para dejar a miles de venezolanos en Bolivia? ¿Otorgarles identidades falsas y usarlos para votar? ¿O incluso generar caos en caso de que los socialistas pierdan las elecciones? La coincidencia en el momento y la ruta elegida levanta todas las alertas. La población debe estar vigilante. No podemos permitirlo. Hagamos respetar nuestro voto, no permitamos un fraude. Demostremos al gobierno que nadie nos puede engañar. Hay un anuncio de Nicolás Maduro de que va a repatriar a los venezolanos de Chile y del Perú. Son 1.918.000 venezolanos en Chile y más de 1.700.000 en el Perú. Y dice que como no hay relaciones diplomáticas con Chile y Perú, tienen que venir a tomar el avión a Bolivia. Estamos hablando de 3.600.000 venezolanos que el presidente de Venezuela, bueno, me cuesta llamarlo presidente, el golpista de Venezuela, va a convocar a que venga a Bolivia justo en el momento del proceso electoral. Me llama profundamente la atención, me alarma, porque si recordamos que en la crisis del 2019 han habido denuncias de presencia de venezolanos en actos de vandalismo, etcétera, y con padrón inflado. Es una noticia que debe preocuparnos. Yo lo que no entiendo es qué hacen todavía aquí los venezolanos. La politóloga Jimena Costa lanzó esta alerta sobre el uso político de ciudadanos venezolanos para posible fraude. Militares, toditos iguales y internados como si fueran de una orquesta y al final de cuentas terminaron desfilando en el... No dejan de ser tramposos, ¿no? ¿Y por qué no se van? Claro. ¿Por qué no se van? Si ya pasó todo, ya pasó hasta el 7 de agosto, que es el día de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo se van a quedar? Eso es lo que no se sabe, ya eso es lo que lo pone nervioso a todo el mundo, pues, ¿no? Claro, que Bueno, en estas también fechas es curioso, pues, ¿no? crea Es curioso, susceptibilidad, pues, ¿no? sí. Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz denuncia ingreso irregular continuo de venezolanos a Bolivia sin control en vuelo charter días antes de las elecciones generales a Bolivia, pide explicaciones a Cancillería y al Gobierno Nacional. Explicaciones, si tienen conocimiento, cuáles son sus atribuciones en este caso, porque todos estos órganos estarán trabajando de manera inintensa y sobre todo en el territorio nacional, pero también dando certidumbre a cada uno de los ciudadanos que se lleven las elecciones lo más transparente posible. ¿Cuál es la inquietud que se tiene con la llegada de los venezolanos, por favor? Vemos que entran y salen ciudadanos extranjeros uniformados como Pedro por su casa, ¿no? Sin embargo, para ellos no hay cuestionamiento en aduana, para ellos no hay cuestionamiento en migración, simplemente los hacen pasar y tienen que ser nuestros ciudadanos cuando están retornando al país, o extranjeros que vienen de vacaciones que tienen un montón de problemas. Por eso queremos saber por qué estos vuelos, muchos de ellos son vuelos charter, que llegan
y pasan, y sin embargo no sabemos cuál es el destino de esas personas, cuáles son las funciones o qué actividades vienen a realizar estas personas. Pero lo más llamativo es que se están dando de manera frecuente justo días antes a las elecciones nacionales. El fraude es inminente. Aprovechando el feriado del 6 de agosto, doble feriado, qué casualidad que hayan promulgado doble feriado justamente cuando vienen los venezolanos y arriban en Bolivia para una supuesta operación de repatriación que ya les habíamos dicho en un anterior video que iba a ocurrir. Más de 3.9 millones de venezolanos repatriados desde Chile y desde Perú, pero en su paso por Bolivia. Es decir, que venezolanos de Chile y de Perú, curiosamente por órdenes del gobierno venezolano madurista, han decidido que van a hacer su operación de repatriación a través de Bolivia. ¿Qué? ¿Y por qué no lo hacen directamente desde Chile o desde Perú? Sencillo. Porque en Bolivia hay elecciones y pretenden hacer fraude. Ya les dijimos, ya les advertimos esto hace aproximadamente 2 semanas en un video en esta misma cuenta. O no me acuerdo en cuál de mis 4 cuentas lo publiqué, pero ya advertimos de esta calamidad y Mauro Landívar también lo publicó en su página de Facebook. Esto me preocupa bastante, jóvenes, porque no es casualidad que los venezolanos, más de 3.9 millones, arriben a Bolivia justamente un feriado doble. Curiosamente, las decisiones del gobierno venezolano a cargo de Maduro y del gobierno boliviano a cargo de Arce están curiosamente orquestadas. Y esto no es casualidad. Por una parte, Arce define doble feriado. Y por otra parte, justamente este día, Maduro decide traer a sus venezolanos para hacer sus operaciones de repatriación hacia Venezuela, utilizando Bolivia como país de paso. ¿Qué? Pero si Perú está más cerca de Venezuela que nosotros de Venezuela, ¿por qué no se van directamente desde Perú hasta Venezuela? O desde Chile, pasando por Perú, hasta Venezuela. ¿Por qué tienen que pasar por Bolivia? Sencillo. Es que en Bolivia hay elecciones. Y los gobiernos socialistas de Venezuela y de Bolivia se ayudan mutuamente para hacer su fechoría. Y lo que quieren hacer, y no me cabe la menor duda, que lo que quieren hacer es otorgarle identificaciones falsas para que el día de las elecciones ellos vayan a votar. Lo que quieren hacer es un fraude, esta vez no cibernético ni digital como hicieron en el 2019, que simplemente un hacker, un técnico de computadora, como es el ingeniero Villegas, descubrió el fraude porque el servidor se conectó desde Argentina, un servidor clandestino desde Argentina. Esta vez el fraude va a ser mucho más elaborado, porque va a ser físico, no virtual. Entonces, eso es lo que tratan de hacer. Tratan de hacernos fraude de nuevo este 2025 para poder eternizarse en el poder. Y esta vez no va a ser un fraude superficial o solamente digital. Va a ser físico y capaz también nos quieran hacer un fraude digital. Entonces, atentos, porque estos venezolanos que están pasando por Bolivia justamente hoy, cuando todos estamos distraídos, ¿no? Como cuando nos quitaron los chilenos el litoral, ¿no? Ahí estábamos distraídos nosotros los 3 días de carnaval. Ahora también estamos distraídos estos 2 días seguidos de feriado celebrando nuestro bicentenario. Que bicentenario no es porque la república se extinguió el 2009. Cuando los masistas hicieron su experimento fallido de hacer este Estado plurinacional fallido con la promulgación de su nueva constitución política del Estado. Vemos que entran y salen ciudadanos extranjeros uniformados como Pedro por su casa, ¿no? Sin embargo, para ellos no hay cuestionamiento en aduana, para ellos no hay cuestionamiento en migración. Por eso queremos saber por qué estos vuelos, muchos de ellos son vuelos charter, que llegan y pasan y sin embargo no sabemos cuál es el destino de esas personas, cuáles son las funciones o qué actividades vienen a realizar estas personas. Bueno, hay vuelos charter que pueden ser de 80, 100, 120 personas que llegan. Y como digo, es rutinario por lo que nos informa la misma gente también que trabaja en el aeropuerto y la denuncia que hemos visto. ¿Para qué vienen semanalmente más de 100 personas venezolanos, todos con características militares? ¿A qué vienen? ¿Dónde se quedan? ¿Cuál es la función que cumplen? Hoy día nos hemos puesto en la tarea de hacer llegar y notificar, haciéndole una serie de consultas también al Tribunal Supremo Electoral, a su presidencia, también al Tribunal Electoral Departamental, y tanto Migración como el Ministerio de Gobierno tendrán que dar una información. Habrían llegado 80 militares venezolanos resguardados ellos por las Fuerzas Armadas bolivianas. Hay una fila de 80 militares venezolanos. A un civil no los resguarda así las Fuerzas Armadas. Cuando yo llego, no me resguarda así las Fuerzas Armadas. Cuando ustedes llegan, no los resguardan así. A una comitiva de cualquier otra cosa, no los resguardan así. Un perímetro de la policía militar. ¿Y saben qué más? Los han metido a buses de las Fuerzas Armadas, directamente. Estos buses son los 3 de las Fuerzas Armadas. Son alrededor de 80 militares que han llegado directamente desde Caracas, Venezuela,
sin permiso de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo les voy a pasar los videos a todos y el número de vuelo para que lo puedan investigar. Sin permiso de la Asamblea Legislativa han llegado 80 militares venezolanos, Dios sabe a qué, y nos tiene que decir el Ministerio de Defensa qué hace escoltar